Y vamos a empezar nuestro tema de hoy. Los anuncios se los daremos al final, después de la Santa Cena. Hoy tenemos Santa Cena también, aprovechando el primer domingo del mes. Y bueno, aprovechando que este fin de semana particularmente tuvimos una celebración especial como nación, los 250 años de una nación que un día eh, fue considerada en el corazón de Dios. ¿Y por qué digo considerada en el corazón de Dios? Es interesante pensar que esta nación, los Estados Unidos de América, tiene bajo su lema, o uno de sus lemas más importantes es One Nation Under God, ¿cierto? Una nación bajo la mirada del Señor. Estaba viendo un documental en el que por ahí en 1873, casi 100 años después, decía que en la reunión de los padres de la patria, en la reunión de los que escribían las leyes, de los que hacían las leyes, decían: esta es una reunión en la que primero invitamos al Dios trinitario, imagínense. Invitaban a Dios y oraban en las asambleas. Hay pinturas de ellos de esa época, aún en la época de Washington, cuando todo inició, George Washington, de ellos orando. Ahora, ¿fueron hombres perfectos? Por supuesto que no. ¿Es una nación perfecta? Por supuesto que no. Pero en sus inicios fue una nación que invitó al Dios de la Biblia a ser parte del fundamento del país. Y eso hace la diferencia. Ahora, en esta nación que se ha construido a lo largo de estos 2 siglos y medio, eh, mucha gente ha venido de muchas partes. Mire alrededor. Somos una comunidad latina, al lado hay una comunidad africana, donde también hay americanos, y hoy le damos la bienvenida que tenemos también americanos entre nosotros. Pero es una nación que se ha construido a base de ¿qué? De una migración masiva. Y obviamente en esta época, ya en siglo XXI, tenemos que pensar que los que hemos migrado recientemente, también tenemos que reconocer que ya hay un orden establecido y que ahora, sin importar nuestra etnia ni nuestra nacionalidad, somos también algo más grande. Tenemos una nueva ciudadanía. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Es decir, adquirió una nueva ciudadanía, una nueva nacionalidad que es efectiva desde ahora, pero que será mucho más visible cuando estemos en el cielo con Él. Y es la ciudadanía celestial. La Biblia dice que somos pueblo de Dios. Todos y cada uno de aquellos que hemos confesado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, nos hemos constituido como hijos de Dios, pueblos de Dios, pueblo de Dios. Que, como bien le dijo Jesús a Nicodemo a propósito de estar estudiando acerca de la vida y obra de Jesucristo en este tiempo, él le dijo a Nicodemo claramente: vea, si no naciere de nuevo, y esto es un nacimiento de corte espiritual, pues no puede ser salvo, no puede ser de la familia del Señor. Y aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos confesado al Señor Jesús en nuestras vidas, que hemos creído, la Biblia nos ha dado una nueva identidad. Y somos ahora el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos unas responsabilidades. Y tenemos unas responsabilidades también con esta nación. Porque aún dentro de esta nación hay pueblo de Dios y hay gente que no es pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios que está en esta o en cualquier nación tiene unas responsabilidades que cumplir delante de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, como orábamos ahora. Delante de aquel que ahora los llama hijos. Les decía hace una semana que a mí, mis hijos, me gusta que se comporten de cierta manera. Por ejemplo, cuando están ahí brincando como no debe ser en ciertos momentos y ciertos espacios, pues me toca corregir. Porque cada uno quiere criar a sus hijos a la manera de quién, del vecino. Usted quiere criar normalmente a sus hijos a su manera, como usted quiere que sus hijos se comporten, que sus hijos reflejen lo que usted ha considerado valores y principios en su propio hogar y que ellos reflejen esos valores y principios. El Señor también. ¿Y qué espera Dios de su pueblo para bendecir a esta nación de los Estados Unidos? Para bendecir a esta gran nación. ¿Qué espera el Señor de su pueblo? Y déjeme hablarle de 5 cosas para hacer de este tema un tema práctico. 5 cosas que usted y yo debemos practicar como pueblo de Dios en medio de esta nación. ¿Ok? Entonces, alistémonos. Primero, desempolve, perdón, abra su Biblia. Mentiras, yo hago chistes por si acaso los nuevos van a decir: ay, ese pastor, señor,
Que reciba el Espíritu Santo mejor. Ahora su Biblia en Jeremías capítulo 29. Y vamos a ir sobre el primero de estos objetivos que Dios tiene con nosotros o a través de nosotros en esta nación. La primera cosa que debemos practicar como pueblo de Dios. Jeremías 29, 7. Jeremías 29, 7. ¿Lo encontraron? Jeremías por la J, fácil. Jeremías 29, 7 dice así. Y procurad, atención, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz, tendréis vosotros ¿qué? Paz. Y notemos que dice la ciudad a la cual os hice transportar. Está hablando de frente a un inmigrante, ¿o no? No necesariamente que oremos por la ciudad en la que nacimos, que normalmente lo hacemos. Normalmente amamos la tierra donde nacimos, ¿o no? Pregúntele a un Camba. ¿Esos son más emocionados con su tierra? Primero sacan la bandera de Santa Cruz antes que la bandera de Bolivia. ¿Hay Cambas hoy? Vea allá un par de cambitos. Así somos. Allá hay varios y ahí son orgullosos. Así somos, ¿no? Ya toca adoptar el bolivianismo. No sé cómo sea en la cultura paraguaya. A propósito, tenemos paraguayos, paraguayas, que hace cuánto ya vives aquí, Adriana? Desde abril. Ella era del Senfol en Paraguay, en Asunción, y vive aquí ahora desde abril. Bienvenidas también a la casa. En todas partes tenemos ese amor de pronto por la patria. Me cuentan que nuestros amigos visitantes hoy americanos son de California. You guys from California? California, right? So you're coming all the way from the other coast, all the way here. Welcome to Virginia. Y fíjense que el Señor dice, no por la ciudad de la que naciste, claro, vamos a orar por ella, amamos la tierra donde nacimos, sino que dice la ciudad donde los llevaré. Mire, usted puede estar aquí por la razón que usted piense, que usted planeó, pero todo era plan de Dios desde un principio. Dios se inventa maneras para tenerlo donde usted está. Él se las inventa, Él permite, Él, dice la Biblia, abre y cierra puertas. Y aquí estamos hoy, independiente de cuáles sean las circunstancias bajo las que usted esté hoy aquí. Estamos en esta tierra, en esta región particular. Y el Señor nos dice, oren por la paz de ese lugar donde están. ¿Qué es lo primero que debe hacer usted como pueblo de Dios en esta nación? Procure la paz y haga la paz. ¿Qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar entonces? Primera cosa que usted debe hacer es arrodillarse y orar por la paz y la prosperidad de esta nación. Por la paz y la prosperidad de esta nación. Mire, me puse a investigar en las páginas del gobierno y en las páginas de la ONU, porque no es el único país que lo hace. ¿Cuántos casos cree usted? Vamos a hacer aquí un bit. ¿Cuántos casos cree usted que hay de asilo político en esta nación? Vigentes. Asilo político, o sea, gente que de pronto no está en paz en su propio país, por eso pide asilo para venirse a estar en paz y un mejor futuro, un mejor mañana, prosperidad. ¿Cuántos casos cree que hay vigentes? No los que ya son asilados, vigentes en estudio. Más de 700,000. Claro, es el país que más tiene y el país que más retrasado está también, porque tiene muchos. ¿Y sabe cada año cuántos nuevos casos se registran? Cientos de miles. Más de uno puede estar diciendo, uy, vea, soy uno en cientos de miles. Normalmente, cuando la gente busca asilo, busca paz y seguridad. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios que está aquí? Orar porque esas características se den en esta nación. En vez de levantar la guerra, la discordia, la división, debemos hacer lo contrario. El Señor nos manda a orar por la paz de los Estados Unidos de América. Orar por la prosperidad de los Estados Unidos de América. Y a veces parece obvio, pero parece sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Y debemos recordar, hay que orar por la paz de esta nación, por la paz y la prosperidad de esta nación. Primera cosa a la que el Señor nos llama. La segunda, le pido que abra ahora su Biblia
En segundo de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, la iglesia, el pueblo de Dios tiene un compromiso muy grande delante del Señor por esta nación, y es ir a las rodillas y clamar por perdón, el individual y el propio, of course, primero, pero también debemos pedir perdón por los pecados en la nación. Y si usted es un verdadero creyente, si usted es un verdadero creyente, sin importar su orientación política, yo no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de verdaderos creyentes cuyo fundamento es la palabra de Dios, la Biblia. Usted y yo sabemos que hay, si usted es un verdadero creyente, sabemos que hay circunstancias, conductas, costumbres del país hoy que no agradan a Dios, que van en contra de la voluntad de Dios. El Señor nos manda a orar y clamar. Eso se llama intercesión. Segunda cosa que debe hacer el pueblo de Dios: interceder por la nación y proclamar su nombre aquí. Esta nación te pertenece, Señor. Sí, es una nación que se ha levantado, donde la explosión del pecado sexual ha sido grande, como en el resto del mundo, donde se ha negado tu nombre, donde se ha hecho mofa aún del nombre de Dios. Pero, oh Dios, intercedemos hoy. Perdónales, preséntate a ellos. Recuerde, los que no conocen a Dios y se oponen a Dios no son objetivo militar para que, como Juan y Jacobo, Señor, oramos para que les caiga fuego del cielo, porque así hay más de un cristiano, ¿no? Somos creyentes, pero a lo hijos del trueno como Juan y Jacobo. Señor, oramos para que les caiga fuego del cielo. ¿Cuántas veces hemos hecho oración como esas? A veces se levanta y quiere practicar esa oración por el que duerme al lado. Ah, no me lo niegue. Señor, que le caiga fuego del cielo un ratico a este, a ver si se juicia. No, y el Señor nos llama a con misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Más bien con misericordia, en amor, no a ser permisivos, ni mucho menos, ni cambiar nuestros principios y valores fundamentados en la Biblia, pero sí a interceder por un pueblo, por una nación que necesita al Señor, a interceder por una nación que necesita conocer a Cristo como su Salvador personal. Y eso se llama intercesión. Segunda cosa, interceda por esta nación. A eso nos llama también el Señor. Mire, las grandes transformaciones de una nación no se dan cuando empieza una alza económica, no se dan cuando hay un cambio de gobierno, se dan cuando el pueblo de Dios en medio de esa nación se humilla, pide perdón y busca el rostro del Señor. Ahí es donde empieza, de acuerdo a esa promesa en Crónicas. Y a eso estamos llamados. Entonces, primera cosa, ¿qué era? Para que vayamos haciendo memoria: orar por la paz y la prosperidad de esta nación. Segunda, interceder delante de Dios por el pecado. Tercera, primera de Timoteo, ahora salte hasta el Nuevo Testamento. Primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo 2, 1 y 2.
Primera de Timoteo 2, 1 y 2. En la epístola pastoral que Pablo le envió a Timoteo, cuando ya le estaba ejerciendo como pastor, aquel que sería uno de sus discípulos más queridos, tanto que lo llama un hijo, cuando le está enseñando a ser pastor, cuando le está dando instrucciones de cómo pastorear, le dice esto. Le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, pero en especial se enfoca en unos. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo allá a Timoteo? Que tiene que orar pidiendo bendición sobre la vida de los gobernantes. La Biblia dice también que todas las autoridades por Dios han sido puestas, ¿o no? ¿De quién es la autoridad máxima sobre el universo? De Dios. Los que Él permite están en autoridad. El mismo rey de Babilonia, que en un momento se llamaba Nabucodonosor, que negaba a Dios, que se mandó a hacer una estatua de oro para que lo adoraran como Dios. Ese mismo rey, en Daniel capítulo 4, confiesa que el Dios de, se me escapó, del profeta Daniel, era el verdadero Dios. Ese hombre en Daniel capítulo 4 confiesa que ese era el Dios después de 7 años de locura, después de haber tenido todo y no reconocer que venía de Dios, 7 años de locura y al final reconoce que Él es Dios. Dios puede usar y poner a cualquiera. Este era un hombre al que Dios desde el principio le dijo, Nabucodonosor, mi siervo. ¿Quién peor, quién más ególatra y pagano que un tipo que se manda a hacer una estatua de oro para que sea adorado? ¿Quién más que eso? Y usted y yo nos hacemos matar por los presidentes de turno, porque somos más de izquierda o de derecha. Y el Señor usa y lo transforma. La Biblia nos dice que sin importar cuál es nuestra preferencia, si nos cae bien el tipo o no, debemos orar por el presidente y de ahí para abajo por todos y cada uno de los que están en autoridad. Y eso es algo que usted como cristiano tiene que revisar. Qué pena que le diga. Y lo digo desde mí. Yo amo esta nación, sí, así como amo a Colombia. Yo le he contado, después de 8 años de no haber ido, que se demoró ahí mi proceso de Green Card y demás, volví y dije, qué lindo llegar a mi país, 8 años después que no venía, qué lindo llegar, además fui con mis hijos ricos, se disfruta de otra manera, esa vez no fui con Machi, fui solo con los 2 mayores, pero cuando volví a aterrizar acá, dije, dejé mi país y ahora llegué a mi casa, porque es la tierra que Dios me dio, entonces tengo un amor por esta nación también y quiero la bendición de esta nación. Pero amo a Colombia, por supuesto. Y déjeme decirle con total claridad y sin ningún pelo en la lengua que el presidente que teníamos en Colombia, Gustavo Petro, estoy 0,0 de acuerdo con él. Es un tipo que llevó la macumba, la brujería al Palacio de Nariño, que es como la Casa Blanca nuestra. Es un tipo que obviamente llevó circunstancias espirituales terribles a la casa del liderazgo de la nación y eso afecta a una nación. No estoy de acuerdo con él, para nada. Y no conozco más a fondo sus políticas. No vivo en Colombia hace mucho tiempo. Pero de entrada, con su orientación espiritual, por supuesto que estoy en desacuerdo. Y ahí es donde más me desafía a mí la Biblia. Yo igual oré por Petro, que conociera al Señor Jesús. Tengo que hacerlo porque el Señor me manda a hacerlo. Y usted, por cierta inclinación o por ciertos comentarios, maldice a Trump. De su boca no puede salir, dice la Biblia, bendición y maldición, porque ninguna fuente puede dar agua dulce y agua amarga. Y qué pena que le hable durito. El otro día me estaba diciendo, creo que Adrián, últimamente estás regañándonos, ¿no? Cuando toca, toca. El primero que recibe el regaño soy yo. Pero usted y yo, independiente si está demócrata o republicano, si nos cae bien o no nos cae bien en la casa, debemos bendecir al presidente que esté en la silla. Bendecirlo y pedirle al Señor que le dé sabiduría, pedirle al Señor que conozca a Cristo, que reciba al Señor Jesús. Bendecir al que esté en esa silla. Porque lo que nos gusta es eso, no, porque el Señor lo manda.
porque es la voluntad del Padre. Es así de simple. Pero nos dejamos llevar, no es que dice de los latinos, no es que ha ido en contra, no es que está, ok, listo. Podemos sacar una lista de todos los presidentes y todos tenían un perito. Todos tenían un pero. Y sobre todos y cada uno de ellos, usted y yo tenemos la misma orden de Dios. Orar por las autoridades puestas. ¿Y sabe qué? No es nuevo. ¿Quién dijo, les dije al principio, quién escribió estas palabras y se las estaba diciendo a Timoteo? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Cuál era el gobierno en la época del apóstol Pablo cuando él dio esta orden? Romano, en la época previa a la introducción del cristianismo que luego se convirtió en catolicismo en el imperio. Era la época de la persecución a la iglesia. Era la época en la que los atrapaban y los daban al circo para que se los comieran los leones. Y en esa época, Pablo escribió, hay que bendecir a la autoridad romana. ¿Es algo fácil? No. Pero la puerta es estrecha e incómodo el camino de los que siguen al Señor Jesús. Usted pensaba que seguir al Señor Jesús era ir por un highway. Y parece más un country road, ahora que está de moda, ¿no? Pero ese es el estándar de lo que Dios quiere con sus hijos. El presidente ahora es Donald Trump. Que Dios lo bendiga y que Dios le dé sabiduría para que haya paz y prosperidad en esta nación. El presidente de su propio país, piénselo, el gobernador del estado de donde usted es, ¿quién es? Y sin importar si le gusta o no, bendígalo y pídele al Señor que si esa persona no le conoce como su salvador personal, lo haga. 3 de 5. ¿Vamos para el cuarto? ¿O ya prefieren, no, ya no me diga más, ya con los 3 tengo harta tarea? Cuarto, vamos a Colosenses capítulo 3, Colosenses 3:23. Colosenses 3:23, ¿ya lo ubicaron? Estaba ahí mismo en el Nuevo Testamento, un poquito más atrás de Timoteo. Dice allí, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tengo que hablar ahora al inmigrante latino. Hoy en estos días, un influencer, no voy a decir su nacionalidad, pero él hablaba acerca de sus propios compatriotas, de la gente de su propia tierra, que ahora viven en los Estados Unidos, que dejaron su tierra y viven acá. Y dice, frase de él textual, salieron del pueblo, pero el pueblo no salió de ellos. Así dice el hombre, salieron del pueblo, pero el pueblo no salió de ellos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo bulla en las playas, dejando basura, comportándose de tal manera que tenían que estar llamándole a la policía cada rato. La pregunta ¿es eso testimonio? ¿Es eso testimonio, pueblo de Dios? O por el hecho de decir, no es que somos latinos y así somos y así nos tienen que querer, no. Vea, déjeme decirle algo. Si a usted lo invitan a la casa de alguien, ¿usted va y hace como en su casa o se comporta de acuerdo a las reglas de esa casa? Bueno, igual aquí. Vinimos a un país que abre las puertas, que abre las manos y que ya se ha dicho varias veces de manera legal, ellos son a todo dar, pero las reglas de aquí están establecidas. Y es uno de los países que, eso sí le admiro mucho a los Estados Unidos, cuya constitución, ¿de qué año es la constitución de los Estados Unidos? ¿De qué año? A ver,
O ya presentaron el examen de ciudadanía y se les olvidó todo, hasta con qué U se escribe Unidos. ¿De qué año es la Constitución? 1776. Ding, 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 ding. Muy bien, Andreita, tenías que llegar tú para enseñarle a esta iglesia. Denle pena, muchachos. You said it first. Peleas entre hermanos hasta que seamos grandes. Desde 1700, imagínense, hasta la fecha, fue escrita y lo que se han hecho ha sido añadidos, pero se ha mantenido. En nuestros países, con todas las revoluciones que ha habido en Latinoamérica, ¿cuántas constituciones ha habido? ¿Cuántos cambios quieren hacer los caudillos de turno en la Constitución para acomodarla a su propio interés? Pero aquí hay reglas establecidas desde hace 2 siglos y pico. Y queremos llegar de buenas a primera, no es que yo vivo así, así lo he hecho siempre. No. Hay reglas que seguir. Y más allá de que hay reglas que seguir, el Señor nos manda a hacer testimonio. Dice ahí lo que acabamos de leer, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Como para el Señor. Desde su filosofía de trabajo, la manera en la que usted trabaja, hasta la manera en que usted vive en el vecindario, usted representa ya no solo a Dios, sino que representa a una comunidad latina. Y a veces mal representamos no solo la comunidad latina, sino el pueblo de Dios. No hay excusas en eso. El Señor dice hacerlo con excelencia, que es como para el Señor, no para los hombres. Vean, no debemos vivir aferrados a costumbres, a maneras que contradigan los principios bíblicos. Las cosas viejas pasaron. Y si hay unas normas en el lugar donde Dios nos ha establecido ahora, pues hay que seguirlas. Porque nuestro testimonio muchas veces habla mucho más, nuestra conducta habla mucho más de lo que podamos predicar o lo que podamos decir en un discurso. Entonces, cuarto, de acuerdo a lo que vemos en Colosenses, debemos servir y respetar el lugar donde Dios nos ha puesto. Servir y respetar el lugar donde Dios nos ha puesto. No es que en mi país no habían semáforos, bueno, aquí sí hay. No es que en mi país el stop sign era una sugerencia, bueno, aquí no. Ah, ¿no le ha pasado? El stop sign, ¿no? Eso es una decoración de la calle. Hágale. Aquí hay que cumplir con las reglas. Y si no, les mando a Iram, que es policía en DC, ahí verán. ¿Quieren el quinto o dejamos ahí mejor? Continuamos el otro domingo. Bueno, pero es que nos toca respetar donde estamos, bendecir, ser bendición. Y hay que aprovechar estas fiestas del 4 de julio para recordar y en algunos casos ponernos los puntos sobre las IES. Proverbios 14:34. Proverbios 14:34 dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta o deshonra de las naciones. ¿Qué debemos usted y yo hacer finalmente? Perseguir la justicia. Perseguir la justicia. Porque la justicia es lo que trae una nación grande. Dice, engrandece a la nación. ¿Sabe qué va a hacer de America great again, for real? Que el pueblo de Dios busque justicia, ame justicia,
deje el pecado, porque el pecado es deshonra. Y cuando la iglesia, en el pueblo de Dios, en la nación, peca y peca deliberadamente, ya no hay sal sobre la tierra. Porque la sal de la tierra, ¿quién es? Usted y yo. La Biblia dice que somos luz, sal y levadura. Cuando esas cosas pierden la capacidad de cambiar su entorno, ¿para qué sirven? ¿Qué hace la luz? Echa fuera las tinieblas. Apenas usted prende la luz, quedó el garaje iluminado y ve todo su reguero en el garaje. Porque el garaje es oscurito. Usted prende y se dice, mejor la apago otra vez y me voy del garaje, ¿no? Usted echa sal en la comida y le da el sabor. Hay comida que es muy rica. Hay comida que en sí misma es muy rica, pero no le echan sal. ¿Y qué es lo primero que usted dice cuando lo come? Esto está desabrido. ¿O no? La sal no es lo que nutre, ¿o sí? Pero es lo que le da el sabor, es lo que cambia. El pueblo de Dios es la sal y es la levadura. Si la levadura no infla el pan, tampoco nos infla a nosotros. No, mentiras. Ojalá funcionara así. Ojalá y todos estaríamos comiendo pan sin levadura y no habría problema de ponerle cúpula al templo del Espíritu, pero eso no funciona de esa manera. La levadura cambia el pan, cambia la masa, la leuda. Y eso dice el Señor que debe ser la iglesia, buscar justicia. No, pues que somos muy poquitos, los demás hacen más bulla, no importa, tenemos al Dios de toda victoria, el que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Si usted y yo buscamos justicia y dejamos el pecado, la deshonra se va. Y en la bendición de la nación, en la bendición del pueblo de Dios está la bendición de la nación. Busque justicia, haga lo que es correcto. Le pagan por esas horas, trabaje lo justo, lo que es, y dé la milla extra. No esté robando en el trabajo y pidiéndole que Dios lo bendiga. No esté robando tiempo en el trabajo y diciéndole, Señor, ¿por qué no me bendices? Ah, la respuesta fue dada. Busque justicia, honestidad. Recordemos qué es lo que amarra, lo que asegura toda la armadura del cristiano. ¿Se acuerdan de la armadura? ¿Saben qué es un cristiano? ¿Qué amarra la armadura del cristiano? ¿Cuál es el cinto que agarra la armadura? No, me friegue. ¿Cuál es el cinto? La verdad. Un principio de nosotros debería ser la honestidad. La Biblia dice, no jures ni por cielo, ni por tierra, ni por nada. Dice la Biblia, no jures. Sino que vuestro sí sea sí y que tu no sea no. ¿Sabe qué quiere Dios de sus hijos? Que seamos personas de palabra. Yo llego ahí el domingo a las 9:30, tranquilo. 10:45. No, sea una persona de palabra. Sea una persona de palabra, eso quiere Dios. Perseguir justicia significa eso. Significa hacer esos pequeños ajustes en las prioridades de la vida. Son pequeños ajustes. Son las pequeñas cosas, los pequeños detalles los que al final hacen la diferencia. Si usted es una persona que lucha con las llegadas tarde a todo, no hablo ya de la iglesia. Los pequeños ajustes. Levántese 15 minutos antes. Es más, levántese 45 antes y hace media hora de devocional y mejor le va. Mejor le va. Son los pequeños detalles. ¿Qué tiene usted en la radio cuando viene en el carro horas en el tráfico? ¿Qué tiene en la radio? ¿A un tarado hablando bobadas acerca del gobierno de turno? Están al pedir del día, meterse en los, ¿cómo se llama? Que usted puede encontrar en Spotify. ¿Cómo se llaman los tipos que hablan a cada rato? Podcasts. Hay de todos los estilos. Hay gente cero o poco profesional hablando y usted, es que estos son los que saben. ¿Y cómo lo sé? Sin ser, yo hace mucho no ejerzo el periodismo. Usted sabe, hace mucho no ejerzo el periodismo. Y una de mis raíces por la que más me fui, de hecho mi tesis tuvo que ver con mercadeo, pero en el deporte, en el fútbol. Fue pues enfocado obviamente en el deporte, pero aunque no ejerzo hace mucho el periodismo, veo un poco de, como les dicen ahora, tiktokeros y instagrameros y taraderos hablando de fútbol como que supieran, y yo hace rato no lo hago y digo, estos más no tienen ni idea.
No sé qué me da más rabia, que pierda el equipo que quiero o ver a un tarado diciendo bobadas de cerca del tipo del equipo que quiero. Ayer perdí un equipo a propósito, un equipo al que le iba mucho, aunque yo sabía que contra Francia era pelea de tigre contra burro amarrado. Pero bueno, pero ayer me estaba escribiendo Carolis y Memo, hay que hacerle barra a Paraguay, sí, hay que hacerle barra a Paraguay, a los nuestros. Hoy juega México, ¿no? ¿Es hoy? Y hoy juega Brasil. Y mañana juega los Estados Unidos de América, el equipo de todos. Y uno ve a esos manes diciendo un poco, no tienen ni idea. Y arman unas polémicas de donde no hay que armarlas y todo el mundo se pega de eso y todo el mundo empieza a repetir lo mismo. Cosas que pasaron, estoy hablando del fútbol, pero pasan en cosas más profundas. Cuando se dio todo lo del Black Lives Matter. ¿Cuál era ¿cómo se llama? El argumento. Es que uno va a atender la casa que está en llamas, no la otra. No, el respeto tiene que ser sobre todas las razas. Si no, también es racismo. Qué pena. Y tengo derecho, mi mamá es negra. No me vengan a decir, es que usted, no, mi mamá es negra también. Es que no nos pongamos a repetir lo que oímos de cualquiera hablando. Llénese de opiniones del que vale la pena. Las opiniones de Dios son las que valen, no las mías. ¿Qué dice Dios respecto a esto? Pero a veces tenemos mucho podcast y poca Biblia. Entonces sus opiniones van a terminar repitiendo lo que otros piensan que no están alineados con la palabra de Dios. Pero si usted se alinea con la palabra de Dios, sus principios van a ser inamovibles y va a aprender a distinguir qué voz es de Dios y qué voz definitivamente no lo es. ¿Y eso no es lo que queremos en la vida, acaso? ¿Aprender a distinguir la voz de Dios? Claro, eso es lo que siempre uno quisiera. Señor, ¿qué es lo que quieres tú en todo esto? Bueno, en la medida, Arturo decía ahora, ¿cuántas veces leyó la Biblia esta semana? Y ahí sí ninguno, ¿no? Ahí sí el famoso cara de gallina aplica. ¿Cuántas veces leyó la Biblia esta semana? Si no lo miro, si no hago contacto visual, cara de gallinas. Si son las gallinas, ¿no? Están mirando. Nunca de frente. El Señor sí ve. El Señor sí ve. Llénese, pero de la palabra de Dios. La justicia está en la palabra de Dios. La justicia está allí. Y déjeme darle un bonus track, una extra. Y está en una lectura un poquito larga, pero que le prometo que es la cereza en el pastel. Para que no diga que solo viene con fuego como Juan y Jacobo. Vea, váyase a Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28. Que conoce la Biblia ya sabe a dónde voy. Y déjeme decirle, en resumen, ahí en Deuteronomio 28, lo que usted y yo debemos hacer. Estos 5 puntos para que los ponga en práctica. La Biblia debe ser un manual de vida práctico. Entonces, 5 puntos para que usted empiece a poner en práctica. Pero este bonus que le voy a dar es el resumen. Mire, arranca el versículo 1 diciendo así. Capítulo 28 de Deuteronomio, ¿ya se ubicó? Versículo 1. Acontecerá, atención, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito también en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado.
cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y cierra el versículo 11 este pasaje así. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Usted está hoy en los Estados Unidos de América, independiente de la razón o la circunstancia. Dios lo trajo aquí para bendecirlo. Bendiga este país y sea bendición para otros. En el nombre de Jesús se lo pido. Porque Él nos ha prometido no otra cosa diferente a eso. Y tenemos que poner de nuestra parte. Si usted pone su parte cumpliendo lo que el Señor dice, será bendito usted, pero será bendita la nación. Y en la bendición de esta nación está también nuestra propia bendición. Déjeme cerrar con algo. Ustedes han visto los partidos de la FIFA. Y hay dos cosas que quiero destacar. Cada vez que meten goles los equipos musulmanes y tal, usted sabe que ellos son bien de rituales y hacen todo su ritual y alaban a Alá y todo lo demás. Pero en esta copa, como nunca antes, he visto cuando meten goles y cuando se acaba el partido, pierdan o ganen, selecciones enteras, la de USA es una de esas, invocando el nombre del Señor y orando en voz alta ante las cámaras de 200 y pico de países en el mundo. En el país donde se proclama el nombre de Dios, acabamos de leer. Y el Team USA is doing it. El equipo de Colombia, no porque yo sea colombiano, pero también lo está haciendo. Ya hay bastantes colombianos. Ecuador, ante la pérdida, también lo hizo. Donde se invoque el nombre del Señor. ¿Y sabe qué tiene invocar el nombre de Dios en esos eventos? Que es el evento deportivo más visto del mundo. Invoquemos el nombre de Dios, porque no es en vano. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a tener este tiempo para recordar lo que el Señor hizo. Es el primer domingo del mes, vamos a tener nuestra Santa Cena, pero es un llamado también a recordar que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las verdades del Señor en la Biblia. Definitivamente, si no recordamos que aunque tengamos nacionalidad americana, con venezolana, con peruana, con colombiana, con la que usted quiera, antes que eso somos pueblo adquirido por Dios, somos pueblo de Dios. Y el costo fue grande, la sangre del Cordero en la cruz. Y que como pueblo de Dios estamos llamados a vivir bajo los estándares bíblicos que Él ha propuesto. Muy bien. Señor Jesús, gracias, oh Dios, gracias, Padre Celestial, por ese regalo de Cristo en la cruz, el cual nos hace hoy, por la gracia y por la misericordia únicamente, nos hace hoy hijos tuyos, pueblo tuyo, nación santa. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo